A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra. Está con nosotros el magíster docente investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre y filósofo de la Universidad de los Andes, doctor William Felipe Guerrero, quien nos va a disertar sobre el psicoanálisis y derecho entre la ley y la obediencia. Doctor, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches. Quiero comenzar con un epígrafe de Hölderlin que dice lo siguiente: el libre uso de lo propio es lo más difícil. De lo que me propongo hablar reviste en lo personal de una dificultad que será evidente para ustedes. Dificultad que tiene que ver con un cierto pudor que tendré, quiéralo o no, de transgredir con las palabras que quiero decir. Pues lo que hablaré, siendo lo más preciso posible, será del orgasmo. ¿Cómo podré yo hablar de esto sin atentar contra la ley púdica de las buenas costumbres ¿Cómo podré yo hablar de esto sin atentar contra la ley púdica de las buenas costumbres al momento de referirme al orgasmo, y no solo del orgasmo, sino del cuerpo, en un espacio como este, un espacio fundamentado por la ley de la academia, la ley del conocimiento y la ley de la verdad? ¿Con qué derecho vengo yo a hablar del orgasmo y de la relación con la ley en un congreso consagrado a la filosofía del derecho, la ética y la política? Solo podré decir en torno a estas preguntas que mi impudor violentará el pudor de quien me escucha, pues recordando las palabras de Lacan, sigo: entre dos, el impudor de uno basta para constituir la violación del pudor del otro. Fin de la cita. No obstante, creo que después de haber escuchado la ponencia de Oscar Mauricio ya violentó el pudor de toda el auditorio. Entonces, transgrediré no solo el pudor, sino la lengua, pues no me referiré únicamente al orgasmo como la culminación del placer sexual. No se tratará de esto exclusivamente. Más bien, cuando hablemos aquí de orgasmo, habremos de tener siempre en mente la palabra griega orgasmos, que significa totalidad, plenitud. Esto porque, como veremos, el orgasmo tiene que ver con el goce, y el goce, entendido en los términos de la mística española, el éxtasis religioso de los grandes místicos como Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan de la Cruz, entre otros. El goce, ese es el lugar de quiebre y de gravitación de toda esta intervención. Esta relación vulgarmente sobreentendida entre el orgasmo y el goce es el tema que propongo abordar. De aquí que el objetivo de esta ponencia, que no deja de encerrar cierta picardía, consistirá entonces en volver sobre la idea lacaniana de que la relación del sujeto con la ley acontece siempre en una experiencia concreta con el goce. Pero hay más de una experiencia, digamos, para evitar malinterpretaciones apresuradas, en donde se establece esta relación. En lo que nos importa en estos momentos específicos, me referiré a dos experiencias bastante concretas: la experiencia del sádico y la del masoquista. ¿Qué quiero lograr con esto? La respuesta es un poco sencilla. Sugeriré que la regulación del goce, por no hablar de la prohibición, es el lugar donde la ley, la autoridad, el derecho operan. Si algo da sustento a la ley, y la ley siempre en mayúscula, es la domesticación de lo que podríamos denominar el goce perverso. Esto es lo que quisiera mostrarles en una estela bastante reducida para entender desde el psicoanálisis lacaniano la fundamentación, si se quiere, de la autoridad y el límite que ella trae consigo. Ahora, ¿qué es el goce? Esta pregunta tiene una gravedad que no podemos abordar de todo.
Responderla adecuadamente equivaldría a volver sobre todo el corpus psicoanalítico lacaniano, pues el goce se inserta entre el deseo y el placer, entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. El goce tiene que ver con el otro, con el fantasma, con los grafos, matemas y nudos borromeos. Es por eso que me veo obligado, aquí ante ustedes, a realizar una disección, un corte preciso al corpus lacaniano que nos permitirá un ahorro de energía considerable, pues ayudará a abordar el problema desde un ángulo un poco más cómodo. Así, con la precisión de un cirujano, aislaremos el párrafo de una dificultad que es difícil de ocultar del seminario sobre la ética del psicoanálisis. Me permito citar. El problema del goce, en tanto que éste se presenta como envuelto en un campo central, son con caracteres de inaccesibilidad, de oscuridad y de opacidad, es un campo rodeado por la barrera que vuelve su acceso al sujeto más que difícil, inaccesible quizá, en la medida en que el goce se presenta no puro y simplemente como la satisfacción de una necesidad, sino como la satisfacción de una pulsión. Fin de la cita. El goce es la satisfacción de una pulsión, pero no estamos hablando de cualquier pulsión porque pulsiones hay muchas, pulsión de agresividad, de apoderamiento parcial, pulsión sexual, pulsión de autoconservación. No, en lo que se refiere al goce hablamos de la pulsión particular, una que ayudará a entender, así lo espero, por qué he escogido estas dos experiencias con la ley. El goce es la satisfacción de la pulsión de muerte. Pero estas formulaciones sobre el goce nos ponen en aprietos, nos sitúan ante el problema abismal del psicoanálisis. Si la pulsión es, como lo dijo Freud en 1915, un concepto básico del psicoanálisis, entonces se deberá leer el problema del goce en la misma vía que Freud abrió con su análisis. Por eso se hizo necesario, para el padre del psicoanálisis, abordar lo que implica la pulsión. Por 1, el empuje, 2, la meta, 3, el objeto y por último la fuente de la pulsión. Es así como Freud, con respecto a la meta, asegura que, y cito, es en todos los casos satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de pulsión. Fin de la cita. Pero estas palabras pueden prestarse para equívocos, pues se podría decir que la pulsión está al mismo nivel de la necesidad, algo que es completamente falso. A la pulsión la abruma esta equiparación con el hambre, la sed o cualquier necesidad de un organismo sometido a los ciclos y ritmos del cuerpo. Y como la necesidad se satisface en la medida en que se elimine la fuente de necesidad, entonces la comparación con la pulsión podría estar justificada. Nada más erróneo y falso que esto. La pulsión tiene que vérselas por ser parte constitutiva de lo que Lacan llama la demanda, con la imposibilidad de su realización. De esta manera, la pulsión anima la repetición que los sujetos hablantes realizan, pues nunca podrán satisfacer con plenitud una pulsión. Así, en la demanda, para decirlo con propiedad, no hay orgasmo. Esto sucede porque la demanda siempre está del lado del otro, siempre se dirige al otro, siempre está subordinado a los caprichos ajenos. Por eso la pulsión tiene que ver con el orden de lo simbólico, lugar de la autoridad, del falo, de la ley, y no en el registro de lo biológico. Esto lo explica con magistralidad Néstor Braustein, y me permito citarlo. La pulsión escapa al orden vital, lo desordena introduciéndolo en él al símbolo que ha tomado del otro, cierra el camino a la satisfacción, consagra a la incompletud, engendra la realidad y la cultura que la engendra a ella, se engaña a través del yo en el generoso abrazo de los objetos imaginarios, se arriesga a la lucha a muerte por el puro prestigio. Fin de la cita. Desde aquí las cosas comienzan a complejizarse, por lo tanto trataremos de ir con cuidado para no resbalar demasiado. La pulsión no tiene que ver con la necesidad, sino con la demanda, aunque ésta nazca en su origen con la necesidad. En este sentido podemos proponer una proposición en apariencia bastante sencilla que nos ayuda a articular los problemas que aquí estamos pensando. En el principio estaba la necesidad, luego la demanda. Para Freud y para Lacan, el ser humano es un ser desamparado. El recién nacido no podrá sobrevivir más que unas cuantas horas si no es por auxilio del otro. El pecho y todos los cuidados maternos devienen significante del amor y del deseo ajeno. El recién nacido vive por él, en él.
El auxilio del otro es necesario para satisfacer las necesidades, pero al mismo tiempo origina el deseo de que el otro desee siempre atender a nuestros caprichos. De ahí la demanda, pues el niño deberá entender que su deseo solo podrá ser comunicado a partir de los gritos, llantos, ademanes y palabras. De esta manera se comienza a estructurar la autoridad y la ley. El recién nacido, mientras va creciendo, se da cuenta de que sus necesidades no van a ser satisfechas de manera inmediata como él pretende. Se da cuenta que está completamente en manos del otro. La autoridad le dice al niño: podrás acceder al pecho a ciertas horas, a ciertos lugares, accederás al pecho solo cuando yo quiera. No todo es generosidad en el otro, se debe pagar un precio. Si te portas bien, dirá la autoridad, si te comportas como debes comportarte, entonces yo cumpliré con satisfacer tus demandas. El sujeto entonces se da cuenta que la necesidad se insta en el orden de lo simbólico, ya no de lo biológico, pues está supeditado a la ley que el otro da para poder adquirir lo que él quiere. Ahora, esto revela pues el goce al ser parte de una pulsión y no de una necesidad, pues tendrá que vérselas con el capricho del otro. Si podemos gozar, lo diremos adelantando la conclusión a la que quiero llegar, es gracias al otro. El goce siempre será enajenado en la medida en que estará siempre atravesado por la ley que viene del otro. Vamos a ver esto con calma. Hemos dicho que el goce es la satisfacción de la pulsión de muerte. Es este el meollo del asunto, pues un vistazo al problema muestra una profundidad oscura y confusa. Ya Freud, en El malestar en la cultura, hablaba de la pulsión de muerte, ese concepto que establece en la revisión del principio de placer. En este texto, Freud muestra la necesidad de controlar la pulsión de muerte para que haya cultura, pues una de las funciones que esta tiene es mediar las relaciones humanas. Por eso se crean instituciones sociales como el derecho, el cual tendrá como función sofocar la pulsión de agresividad para que la cultura pueda desarrollar sus objetivos. La autoridad es para Freud, y Lacan no se diferencia mucho de esto, la que ha de mantener a raya las pulsiones y deberá garantizar los mecanismos para su satisfacción adecuada. Pero esta satisfacción, valga la pena resaltarlo, nunca será plena, pues el malestar en la cultura consiste, a los ojos de Freud, en la renuncia a satisfacer plenamente las pulsiones. Citemos a Freud para ver con claridad el punto de inflexión que quiero matizar. El poder de esta comunidad se contrapone, como el derecho, al poder del individuo que es condenado como violencia bruta. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limiten en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal limitaciones. El siguiente requisito cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico ya establecido no se quebrantará para favorecer a los individuos. El resultado último debe ser un derecho al que todos, al menos todos los capaces de la vida comunitaria, hayan contribuido con el sacrificio de sus pulsiones y en la cual nadie, con excepción ya mencionada, puede ser víctima de la violencia bruta. Fin de la cita. Para que se establezca la cultura y el derecho, debe existir un pacto, la renuncia a la satisfacción plena de las pulsiones. En este sentido, la cultura tiene una máxima fundamental: no tendrás orgasmos. En la cultura no puede haber orgasmos, pues esto implicaría que la pulsión de muerte se desplegara en los otros, haciendo que sea imposible, digámoslo ya sin tapujos, la vida en comunidad. Es por eso que es necesario que exista la autoridad, la ley que regule la satisfacción de las pulsiones. Frente a este panorama, a esta comunidad que se ha establecido como comunidad de insatisfechos, entra a operar la fábula, el sueño, la alucinación de la comunidad sadiana, la comunidad propuesta por Sade. Justamente, hay que confesarlo, después de haber afirmado que el goce es la satisfacción de una pulsión, Lacan entra de lleno a abordar este punto desde la fábula de Sade. Es la experiencia sadiana a la que se contrapondrá de manera tajante y radical con esta comunidad de insatisfechos propuesta por Freud. ¿En qué consiste esta fábula? En que la comunidad satisface plenamente sus pulsiones.
Pero esto es engañoso, como trataré de mostrarlo, pues esto no es posible ya que implicaría una renuncia total al goce. Para mostrar esto es necesario sucumbirse en un texto bastante complejo titulado Can con Sade, en donde se puede entrever las tensiones que se presentan en esta fábula. El objeto de interés de Lacan en este texto es la filosofía del tocador de Sade. El nervio del asunto, en tanto se desprende todos los espasmos que Lacan trata de pensar con este texto, es la máxima universal, máxima en el sentido más kantiano, que reglamenta el goce de la sociedad sadiana. Esta máxima, este imperativo fundamental, se sustrae a un derecho universal e incuestionable. Cito a Lacan: tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera, y este derecho lo ejerceré sin ningún límite que me tenga en el capricho de las exacciones que me vengan en gana saciar en él. Fin de la cita. Humor negro que encierra esta máxima en el sentido en que si tengo derecho a la satisfacción de mis pulsiones, entonces tengo el derecho a disponer del cuerpo del otro para mi propio y banal uso. Se necesita el cuerpo del otro, se necesita el otro como cuerpo, pues la pulsión siempre está remitida a ese otro. Aquí el asunto se vuelca en un extremo incómodo. En la fantasía sadiana, para utilizar los términos lacanianos, no le importa que el otro acepte o no mis demandas, pues yo tengo el derecho universal e inquebrantable de utilizar el cuerpo del otro para saciarme. Esto es, en el crudo aspecto, la idea de violencia bruta de la que hablaba Freud. Aquí se configura la voluntad del goce que suele invocar Lacan frente a este tema espinoso. En Can con Sade, pero también en su seminario sobre la angustia, se estipula y radicaliza la voluntad de este individuo sometido al derecho del goce. Y cito a Lacan: el deseo se presenta como voluntad de goce, sea cual sea el lado en el que se manifieste, ya sea del lado sadiano o del lado que llaman masoquismo. El sádico actúa con el deseo de encontrar su goce en el cuerpo del otro. No duda en ningún momento que allí, en la extensión del cuerpo, se encuentra el goce. Para él no existe ninguna duda de que el goce se halla en el cuerpo y lo hace porque hay una autoridad, hay una ley que así lo dicta. Esta autoridad dentro del tocador sadiano es Don Mancé. Es él quien organiza los cuerpos, el acceso a ellos, la forma como se debe extraer de ellos el goce y por ende el placer. Aquí se centra la fantasía y la mentira en la que descansa la comunidad sadiana. El sádico es un perverso, pues su actividad no está fundamentada en adquirir su placer, ni es motivada por su propio deseo. Él cree que lo hace completamente convencido de por ello. Él cree que lo hace, está completamente convencido de ello. No obstante, lo que no quiere reconocer el sádico es que existe una ley, una autoridad que no pone en tela de juicio, una ley que le dice cómo se debe gozar. De esta manera, y cito a Lacan, el sujeto se hace instrumento del goce del otro. Fin de la cita. Se hace instrumento, pero no lo acepta. La pregunta relevante en este punto es: ¿el sádico goza? La respuesta, que podría sorprender a oídos distraídos, es un rotundo no. La razón de esto es que es un tanto sencilla. Para que el sádico pueda hacer lo que él hace, le es necesario fragmentar el cuerpo del otro. El acceso al goce, por este camino, ha de segmentar, separar bajo el abrigo de este derecho al goce universal. Lacan expresa este punto central de la experiencia sadiana de la ley del goce, retomando una cita de Sade en Julieta. Y lo cito: préstame la parte de tu cuerpo que pueda satisfacer un instante y goce, si eso le place, del mío que puede serle agradable. Fin de la cita. El goce del cuerpo del otro es parcial. Solo se goza el cuerpo del otro en cuanto que X o Y órgano, no como un cuerpo en su totalidad. De la misma manera, el sádico solo obtiene su placer en la medida en que se concentra en X o Y parte de su cuerpo. Es por eso que no hay realmente goce, pues si el goce se da en el cuerpo, solo se da en cuanto a totalidad. He aquí la diferencia, a mi entender, entre el placer y el goce. El placer solo es posible en cuanto localizado en un órgano.
El goce es la satisfacción que se puede obtener en la posesión del cuerpo como totalidad. De ahí que encontremos de nuevo el problema que ya hemos mencionado antes. En la experiencia sadiana del goce no hay orgasmo. Entre estas dos experiencias encontramos al masoquista. Este es el último movimiento del que quisiera hablarles. La experiencia del masoquista, del verdadero masoquista, la encontramos en la novela de Sash Masoch, La Venus de las Pieles. El masoquista, a diferencia del sádico, necesita de un contrato con el otro para poder constituirse a sí mismo como masoquista y por ende como sujeto gozante. ¿Cómo funciona esto? Voy a acelerar un poco el paso dado el tiempo de mi intervención, pero para ello tomaré un modo de acceso a este problema un tanto cómodo, pero a la vez complicado, a saber, estableciendo de entrada las diferencias entre el sádico y el masoquista. Primera diferencia fundamental que se halla en que el masoquista reconoce abiertamente que se está bajo el dominio del otro. En la relación masoquista con el goce y la ley no se enmascara la sujeción de la ley del otro en una falsa libertad y autonomía, como sucede en el tocador sadiano. El contrato que realiza el masoquista con su dominadora expresa abiertamente este carácter fundamental. Sin reconocimiento de la subordinación al otro no hay masoquismo. Véase como ejemplo bastante particular el contrato que firmó Sash Masoch con Wanda. Las palabras que allí se usan son de una claridad y una gravedad que, podría decirse, hablan por sí mismas. Cito a Sash Masoch: esclavo mío, las condiciones bajo las que os tomo como esclavo y os permito estar a mi lado son las siguientes. Renuncia completamente incondicional a vuestro yo. No tendréis otra voluntad más que la mía. Serás en mis manos un instrumento ciego que cumplirá sin resistirse todas mis órdenes. Si olvidáis que sois un esclavo y no me prestas incondicional obediencia en todas las cosas, tendré derecho a castigarlos y a corregirlos a mi gusto, sin que os quejes de ello. Fin de la cita. La autoridad de la ley se presenta en una total desnudez. El contrato masoquista es un pacto, el inicio y fundamento de la ley que regulará el goce. El masoquista así sabe que no es más que un instrumento para satisfacer los caprichos del otro. Y esto no lo niega, no ve ningún problema en ello. Por el contrario, le es esencial en su experiencia con el goce. Segundo aspecto relevante. El crimen se entiende como la transgresión del contrato. Si quien se somete no cumple con los caprichos del dominador, entonces éste tiene la potestad, el derecho de castigar y corregir al dominado. La única limitación es que no se le puede dar muerte al esclavo. ¿Por qué? Porque el masoquista entiende algo que no entiende el sádico. Solo el cuerpo vivo puede gozar. Así, en el tocador sadiano, el crimen no está en el asesinato del otro. Se podía, abiertamente y sin censura, acabar con el otro si ésto satisface sus placeres. El único crimen es el suicidio, pues éste atenta de manera explícita con el derecho al goce universal. Si alguien se suicida en el tocador sadiano, es un crimen imperdonable porque se está privando a alguien de utilizar ese cuerpo como instrumento para alcanzar placer. Tercer punto fundamental: la renuncia a ser un yo, con la esperanza de poder acceder al goce. Este es un aspecto bastante importante porque se contrapone a la experiencia sadista de la ley del goce. Si el dominado renuncia a ser yo, es rebajarse a un mero objeto, un mero instrumento, con el objetivo, y espero no se escandalicen con lo que voy a decir, de constituirse como un cuerpo en su totalidad. Al dominador no le interesa X o Y órgano del dominado, le es valioso en cuanto que es un cuerpo que puede responder a sus demandas de manera inmediata. De la misma manera, el dominado no siente un placer situado en un órgano, sino que disfruta estar bajo el dominio del otro en cuanto herramienta, en cuanto totalidad que puede disponer de él como quiera. De esta manera, el masoquista está más cercano al goce que el sadista, pues él sacrifica como un yo para poder tener acceso a su cuerpo como totalidad. Esta es la paradoja, el principio que debe pagar el dominado frente a este deseo de gozar.
De esta manera, lo propio del masoquista no es el dolor, como se suele pensar de manera apresurada, como si el verdadero masoquista solo busca el dolor por el dolor mismo. Lacan denuncia la simplicidad de esta lectura de una manera excepcional, y lo cito: se cree hallar la clave del sadomasoquismo en el lugar con el dolor, en el juego en el dolor, pero enseguida retractarse y decir que después de todo solo es divertido si el dolor no llega muy lejos. Fin de la cita. El masoquista es el verdadero, busca gozar como cuerpo total, busca el orgasmo, aunque esto, hay que decirlo, no excluye el dolor. El dolor opera en las relaciones masoquistas, pero esto no lo fundamenta. Llegados entonces hasta aquí, la pregunta es: ¿realmente hay un orgasmo en el masoquismo? La respuesta es negativa. He dicho hace un minuto que el masoquista estaba más cerca del goce que el sadista. Esto es, en principio, verdad. No obstante, esto quiere decir que el masoquista haya accedido a él. Esto por dos razones fundamentales. La primera es explorada por Lacan en su seminario sobre la angustia, y es, en términos bastante vagos, que el masoquista, aunque quiera acceder al goce, lo único que hace es ir detrás de la angustia del otro. El masoquista, al igual que el sadista, se fundamenta en una fantasía de creer que está detrás del goce, pero en realidad va tras la angustia que constituye al otro. Este tema de la angustia, que Lacan ve en relación con el masoquismo, con el fantasma, es harina de otro costal, lo cual sería un tema para otra ponencia. La segunda razón, que puede ser más clara a la luz de lo que se ha desarrollado hasta el momento, es que el precio es demasiado alto. Renuncia a ser sujeto, hace que en realidad no se puede gozar en plenitud. Para gozar se debe ser un sujeto el cual vaya más allá del principio de placer, vaya más allá de su dolor, conozca la ley de la entrevista atraviesa como el sujeto simbólico y pueda gozar de su propio cuerpo en un orgasmo que se repite cuantas veces sea necesario. Esto, no lo oculto, es más que el lado de la fantasía del sádico del masoquista, es la fantasía que habría que entender y analizar sus alcances y funciones en relación con el goce. Como conclusión, no obstante, quisiera decir algo que es muy particular, que creo fundamental pensar. Lo que está en el fondo abismal del problema que aquí traté de esbozar ante ustedes es una cuestión muy particular: el estatuto de la propiedad de nuestros cuerpos y nuestro goce. Si el goce solo puede ser, como lo entiende Lacan, accedido por medio del otro, entonces la pregunta es bastante urgente y angustiosa. ¿Estoy hablando de mi cuerpo o este solo está consagrado al goce y disfrute del otro, ese otro del significante y de la ley que me despoja de la propiedad de mi cuerpo, que solo puede ser mío cuando consigo, de alguna manera, arrancárselo a la ambición y el capricho del otro? Esta pregunta estaría formulada en el terreno que abre Lacan con Sade al momento de hablar de la verdadera revolución del deseo. Parafraseándolo en estos momentos, ¿podría acaso preguntarles, la revolución no debería procurar por la liberación del goce, de permitirnos relacionarnos con los otros y los demás en un orgasmo que no caiga en las experiencias que aquí hemos transitado? Muchas gracias. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir. Sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.